Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Hola, muy buenas, un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo a esta hora. Muchísimas gracias por conectarse al programa Pulso Político Aprendiendo con el Politólogo. Una vez más venimos y compartimos conocimiento con ustedes, compartimos este espacio para transmitir y hablar sobre algunos temas que son de interés de la política nacional, que claramente son temas relevantes que repercuten dentro de nuestra vida cotidiana y de lo que ocurre también a nivel mundial. Agradezco al Canal 12 por el espacio que nos brinda de nosotros poder transmitir este conocimiento y compartir este maravilloso espacio con cada uno de ustedes. En ese sentido, hoy tenemos un tema de análisis. Normalmente venimos hablando sobre temas en específico, ¿cierto? Sobre el gobierno, sobre política internacional, sobre política global, sobre algunos aspectos que estaban ocurriendo o ocurren en nuestra ciudad o departamento y demás. Pero el día de hoy vamos a analizar un perfil, algo que dentro de las cosas que venimos haciendo, la editorial del politólogo. Esa editorial del politólogo que básicamente es analizar profundamente algún aspecto que se sale un poco de lo que está ocurriendo en la política y nos centramos en un tema también conceptual, también de mucho conocimiento y demás. Y hoy específicamente le hemos llamado a este editorial del politólogo Análisis del presidente Gustavo Petro, entre la utopía y la realidad. Entonces vamos a revisar el perfil del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué algunos cambios? ¿Por qué algunas razones de ser? ¿Y por qué la utopía? ¿Por qué entre la utopía y la realidad? ¿Qué es la utopía? A ver, la utopía no es más que la idealización de un mundo, ¿cierto? Donde creemos que todo está bien, de que todo es perfecto, de que todo es bueno, la visión que se puede tener sobre un país, una sociedad, sobre la familia, eso es utopía. Pero no hay nada más real que la política. Ciertamente la política es un escenario, es una actividad que a uno le pone los pies sobre la tierra, porque cuando hablamos de intereses, cuando hablamos del poder, claramente eso nos aterriza. Entonces vamos a hablar un poco alrededor de eso. Exploraremos pues todo el recorrido de la figura política, de la carrera política del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, desde sus raíces en el M-19 hasta su ascenso a la presidencia de la República. Hay preguntas como por ejemplo, ¿qué ha pasado con ese líder carismático que prometía una política de amor, una política de fraternidad? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Aún sigue vigente? ¿Aún se habla de eso? ¿Aún se actúa con esos ideales? Entonces vamos a ver, y los invito a que nos acompañen en este recorrido de poder analizar el perfil del presidente Gustavo Petro desde sus inicios, ¿cierto?, hasta su ascenso en la presidencia de la República. Ahora, aquí hay que hacer un recorrido de la trayectoria política del presidente Gustavo Petro.
básicamente porque ha estado acompañada de complejidades dentro de su vida y también sobre su trayectoria política. En su etapa juvenil de estudiante de economía y demás, y que luego de participar en un grupo guerrillero, donde él claramente ha dicho, yo no estaba alzado en armas, sino que mi posición era un poco más intelectual, ¿cierto? Dentro de todo eso, que desde su época de adolescencia, él siempre mostró una inclinación por la lectura, mostró una inclinación por las causas perdidas y demás. Entonces, tenía ideales revolucionarios y todo esto lo llevó a participar dentro de la revolución, dentro de los ideales de la revolución, dentro de los ideales de izquierda y demás. Y de alguna manera se fue diferenciando de otros líderes políticos que también son de izquierda. Se fue diferenciando. Si uno analiza un poco el perfil de él, es un hombre un poco más, por decirlo de alguna manera, calmado, no tan efusivo como si lo comparamos con, por ejemplo, Hugo Chávez, que era de un temperamento, una personalidad un poco más extrovertida en ese sentido. Él, en su etapa como militante o participante del M-19, se hacía llamar Comandante Aureliano. Esto inspirado en la novela del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Quienes nos hemos leído 100 años de soledad, pues sabemos que ese nombre nos es común. Y él, inspirado en esa historia, en esa novela que cuenta un poco Gabriel García Márquez, él decide también autodenominarse Comandante Aureliano. Y así era reconocido y era recordado dentro de su militancia en el M-19. Estaba mencionando anteriormente que el presidente de Colombia se diferenciaba de otros líderes políticos de izquierda, sobre todo porque tenía un tinte de intelectual. Citaba a filósofos europeos como Michel Foucault, por ejemplo, y otros también que eran conocidos para él y que de alguna manera lo fue posicionando. Su visión sobre la economía del país, sobre la economía colombiana, lo fue llevando poco a poco dentro de su carrera política y su trayectoria política. Esa serenidad, esa manera de entender el mundo, esa manera de entender la política, esa manera de entender la economía, lo fue diferenciando. Cuando ya se reintegra la vida civil luego de que se hace ese proceso de paz en los años 90, ¿cierto? Con el M-19, donde hay una amnistía y todos aquellos que estuvieron presos de la libertad, estuvieron privados de la libertad, pues tuvieron una reintegración a la vida civil y claramente él fue beneficiario dentro de esa amnistía que hubo en ese entonces. Y claramente luego de su trayectoria como congresista, su trayectoria como alcalde también de la ciudad de Bogotá, donde ocurridas en ocasiones él tuvo que enfrentarse a opositores, tuvo que enfrentarse a personas que querían básicamente bajarlo del poder. Ahora, estamos contando un poco la historia de lo que es el hoy presidente Gustavo Petro. ¿Okay? Un poco la historia de poner un contexto, sembrar o colocar un cimiento de lo que era un poco, de dónde nace, de dónde vienen sus raíces ideológicas, por qué de alguna manera el presidente Gustavo Petro piensa de esa manera, ¿cierto? Y con el tiempo han habido unos cambios, unos choques de realidad que han tenido como resultado unos cambios. Entonces, de entrada eso. Y ahí claramente podemos ver cómo la utopía, que está basada en la lectura, que está basada en sus experiencias, que está basada en su visión, lo llevaba a este tipo de accionar y demás. Ahora, ya miramos el contexto,
¿cierto? Y colocamos un cimiento de las raíces ideológicas, el origen político, el origen intelectual, el origen ideológico del presidente. Pero ahora vamos a tocar y hacer un análisis profundo, contradicciones y transformaciones. Porque eso es lo que ha pasado, contradicciones y transformaciones. ¿En qué sentido? Contradicciones en lo que se dice con lo que se hace y transformaciones que la realidad lo ha llevado a cambiar, a mutar y demás. Entonces, vamos a tocar varios aspectos. El primero de ellos, nuevamente, utopía frente a la realidad. El presidente Gustavo Petro, al llegar a la presidencia de la República, se encuentra con una realidad totalmente distinta, donde él básicamente era visto como el héroe que venía a salvar este país, un héroe intelectual que viene de la biblioteca, que tiene mucho conocimiento, que ha leído mucho y que con esos ideales basados en la izquierda y basados en toda su lectura de historia y política, de alguna manera iba a presentar otra idea, otra forma de gobernar, iba a presentar otras intenciones y demás, ¿cierto? Pero la gestión del poder, ojo, y esto es clave, la gestión del poder ha demostrado que ha sido mayor que él. Y esto es importante que hay que entenderlo. Viene con unos ideales, viene con una visión de país, de ciudad, pero la gestión del poder mismo ha sido mayor que él. Y esto se ha convertido en un desafío superior para el presidente de la República, que claramente ha tenido que sortear, que claramente ha tenido que tomar decisiones y enfrentarse a realidades que él no consideraba. Él mismo ha dicho, nosotros estamos en el gobierno, pero no tenemos el poder. Y eso es una realidad. Quienes estudiamos este asunto de la política y desde el punto de vista conceptual, uno entiende que un asunto es el poder y otro muy distinto es el gobierno. El gobierno es entendido como la acción del Ejecutivo, ¿cierto? Si uno lo mira, el poder es mucho más allá. Tiene que ver con la manera en cómo persuadimos, tiene que ver la manera en cómo imponemos autoridad sobre nuestros gobernantes. Ahí radica, y eso hay unas grandes diferencias en ese sentido. Ahora, su discurso inicial, su manera de ver el mundo, un poco referenciado en Gabriel García Márquez y demás, emocionó a muchos, y por eso es uno de los presidentes más votados de la historia de Colombia, emociona mucho, pero su capacidad de gobernar ha sido puesta en duda. O sea, su capacidad, la manera en cómo ha gestionado el poder está en duda, ha sido un desafío mayor para él. Ahora, también hay que, en este análisis profundo que estamos haciendo, un segundo punto, y es los nombramientos y el círculo cercano que él construyó al principio. Uno de los principales aciertos que tuvo el presidente de la República fue rodearse dentro de su gabinete ministerial de personas que pensaban diferente a él y que ideológicamente mostraban ciertas diferencias y que venían de espectros políticos muy distintos. Eso era un acierto, porque eso habla de la pluralidad, eso habla de la diversidad. Eso indica que era un gobierno que iba a buscar consensos con sectores políticos, con sectores económicos, con sectores sociales, para así gobernar. Me hago entender, eso era lo que se pintaba, eso es lo que en principio se veía como una proyección para realizar. Sin embargo, la salida de ministros, los que eran ministros como Ocampo, Cecilia, Alejandro Gaviria y demás, mostraron que ya su visión de pluralidad, de diversidad en el conocimiento quedó a un lado. Definitivamente quedó a un lado. Y lo que más o menos podríamos decir, lo que ha operado ha sido un narcisismo ideológico. Ojo a este término, un narcisismo ideológico. Ese narcisismo ideológico no es más que no aceptar la crítica.
No aceptar que otro piense igual a mí y por lo tanto yo, como no tolero eso, lo saco y no hace parte más de mi gestión. Entonces a esto se le suma que ha estado también rodeado de personas que han sido muy cuestionadas. Ha tenido que llevar el lastre de la situación de su hijo, por ejemplo. O sea, esos son aspectos que dentro del nombramiento y círculo cercano del presidente de la República ha dejado en duda, y que eso ha llevado a tambalear la imagen del presidente de la República. Los nombramientos, la gestión, su círculo cercano, el lastre de la situación jurídica y judicial de su hijo, eso sin duda alguna ha hecho tambalear la imagen del presidente de la República. Entonces, de este análisis profundo llevamos dos puntos y seguiremos analizando 2 puntos más sobre este análisis profundo de la editorial del politólogo que estamos haciendo. Vamos a hacer un pequeño corte donde veremos a continuación, cuando regresemos, los demás puntos. Este sería un momento propicio para comentar, para compartir con otros. Ya regresamos. Durante el 2024, Canal 12 y Telenoticias te seguiremos informando con la verdad. Seguiremos visibilizando a Sucre ante el mundo, apostándole al crecimiento de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en búsqueda de soluciones. Seguiremos aportando valor a Sucre, generando empleo formal e impulsando el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Seguiremos luchando por un Sucre de progreso y oportunidades, vigilantes y vedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas, vigilemos juntos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal, Canal 12, el canal de los sucreños. Durante el 2024, Canal 12 y Telenoticias te seguiremos informando con la verdad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Pulso Político, Aprendiendo con el Politólogo. Estamos haciendo un análisis profundo sobre el perfil de la trayectoria política del presidente Gustavo Petro. Gracias por permanecer acá. Seguiremos conversando en esta editorial del politólogo, analizando profundamente el perfil del presidente Gustavo Petro. Anteriormente estábamos colocando un cimiento, un contexto sobre la raíz, el origen ideológico, intelectual un poco del presidente y la razón de ser de algunas visiones que tiene sobre el país. Pero además de eso, estábamos mirando las contradicciones y transformaciones que el presidente de la República ha tenido que vivir. Eso por un lado. Por otro lado,
vamos a también analizar, a culminar esta parte donde básicamente vamos a establecer el problema de la confrontación. Ustedes aquí en este programa ya han escuchado algo, y es que el presidente de la República representa la unidad nacional. Eso ustedes lo saben. El presidente de la República ostenta un cargo, ¿cierto?, que representa la unidad nacional. Es decir, él per se es el representante de todos los colombianos. Eso es importante aclararlo. Entonces, él ha tenido un tema de problema de la confrontación. Ustedes también han escuchado en este programa, donde hemos hecho un análisis muy exhaustivo sobre esto, de que el presidente Gustavo Petro se siente muy cómodo en el escenario de la confrontación, de los argumentos, de que tú me dices y que yo te digo. Ese es el escenario propicio en el cual él se siente más cómodo para hablar, discutir, dar ideas sobre la política. Su escenario seguro no es el consenso, no son los acuerdos, es la confrontación. La confrontación con las instituciones, la confrontación con la prensa, la confrontación con los opositores. Ese es el modus operandi del presidente Gustavo Petro. O sea, siendo el presidente el máximo representante de todo el sistema político colombiano, ¿cierto?, aún actúa como un líder antisistema. No actúa como ese líder que tiene que representar una nación. Entonces, claramente eso genera tensiones, genera molestias, incertidumbre. Eso es lo que se está generando. Entonces, dentro de sus transformaciones, dentro de las confrontaciones que el presidente de la República ha tenido, es una de estas. Por último, y quizás la más preocupante, es el punto de la falta de disciplina y de gestión. Hay mucho análisis, hay muchos expertos que han hablado alrededor de esto, de la falta de gestión del presidente de la República, por ejemplo, el presupuesto, las asignaciones presupuestales, las relaciones con el Congreso de la República y demás. O sea, es un aspecto que realmente ha sido muy cuestionado. Si hay un punto que ha sido cuestionado para el presidente de la República, es su capacidad de gestión, su capacidad de inversión en programas sociales, en la relación con el Congreso de la República, la indisciplina que también tiene para cumplir con compromisos. Es algo que se le ha criticado mucho, que ha sido un presidente que ha llegado tarde a eventos importantes. Este año por lo menos lo han abucheado en varios escenarios públicos, en varios eventos públicos, porque ha llegado 1 o 2 horas tarde. Y eso ha retrasado desfiles, ha atrasado, por ejemplo, conmemoraciones, porque el presidente de la República aún no llega, o lo están esperando en un lugar y en el momentico avisan, no, el presidente ya no viene. Realmente ese incumplimiento, esa indisciplina y esa falta de gestión está generando un problema para la credibilidad de la imagen del presidente. Un líder per se es un líder que tiene características de una persona que es cumplida, que es responsable, que tiene la puntualidad dentro de sus hábitos cotidianos y demás. Entonces eso es importante. Entonces, estos 4 puntos, y los vamos a recordar: la utopía frente a la realidad, sus nombramientos y círculos cercanos, el problema de la confrontación y por último la falta de disciplina y de gestión. Si bien él viene con unos orígenes ideológicos, con unas muy buenas intenciones, la realidad en la gestión del poder es absolutamente diferente. Y aquí es donde se le debe revisar, es aquí donde se le debe criticar y demás. Ahora, esto también, y lo que está pasando recientemente, porque hay que recordar que la noticia de sale
de que el CNE básicamente ya estableció que va a abrir una investigación por presunto violación de los topes de financiación en la campaña Petro Presidente del 2022, ¿cierto? Ahora, ahí hay toda una discusión jurídica, toda una discusión constitucional, porque quienes hemos estudiado este asunto sabemos que el juez natural, ¿cierto?, del presidente de la República viene siendo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Son ellos los que deberían investigar al presidente, no el CNE, porque el CNE viene siendo más un árbitro de las elecciones en Colombia. Sí, debe investigar, pero no debe investigar la figura presidencial, y eso son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es investigar la campaña y otra muy distinta es investigar al presidente. El CNE tiene competencias para investigar la campaña, más no competencias para investigar al presidente. Y eso es toda una discusión constitucional y jurídica que hay alrededor de eso. Entonces, en resumidas cuentas, el liderazgo del presidente de la República, con unas buenas intenciones, con unos buenos ideales y demás, se está viendo socavado por la realidad política y por la falta de gestión del poder. ¿Y cómo gestionamos el poder? 1, con buenas relaciones. 2, generando consensos. 3, con una visión clara del país, para que todos aquellos que de alguna manera puedan tener contradicciones se queden sin manera de llevarle la contraria al presidente, y también tener una visión clara del país, generar relaciones, consensos claros, va a ayudar a aunar esfuerzos en favor de que Colombia salga adelante y que los propósitos de gobierno se cumplan. Esto es fundamental. Entonces, el presidente Gustavo Petro ha sido muy criticado por su visión ambigua contra Venezuela, por ejemplo, su posición ambigua también con la institucionalidad. Entonces, aquí revisando este perfil, podemos concluir, ya cerrando un poco, podemos concluir que hay un presidente con una utopía, con una visión de país, pero que está sustentada en el narcisismo ideológico y que no ha sido capaz de lograr consensos y de lograr acuerdos y de encontrar esas relaciones y personas que lo ayuden en la gestión del poder. Y también hay que agregar que se ha dedicado a la confrontación, lo cual debilita su imagen como representante de la nación. Entonces, la gran invitación es que el presidente Gustavo Petro pueda mejorar su capacidad de gestión, pueda mejorar su capacidad de liderazgo para el bien de este país, que fuera un poco de los ideales que pueda tener, nos centremos en cómo, con las herramientas que se tienen, poder sacar adelante a este país. Entonces, a todos los que nos acompañan, ha sido la editorial del Politólogo, donde hemos revisado el perfil y la trayectoria del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gracias por seguirnos, gracias por mantenerse acá en el programa, gracias por acompañarnos. Le doy las gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir y tener este espacio con ustedes. Gracias al Canal 12 y gracias a cada una de las personas que nos ven. Nos veremos en un siguiente programa también analizando con mucha objetividad el acontecer político en Colombia y el mundo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.